En esta clase vamos a volver sobre la idea de naturaleza, pero ya desde el campo disciplinar de la antropología, lo que por un lado nos lleva a preguntarnos cómo se ha concebido o pensado la naturaleza en la teoría antropológica, pero también por otro, a preguntarnos cómo otras sociedades entienden eso que nosotros denominamos naturaleza y cómo son sus formas de territorialidad. Luego, antes que nada, tenemos que entender la oposición entre naturaleza y cultura como una dicotomía del pensamiento moderno, como una estructura mental propia de la cultura occidental moderna que tenemos que problematizar y no asumir como algo dado. A su vez, podemos hablar de 3 o 4 formas de pensar la naturaleza en la antropología. Por un lado, en la ecología cultural, la naturaleza es entendida primero como entorno o ambiente. Segundo, en la antropología ecológica, la naturaleza es entendida como ecosistema. Tercero, en el sentido de la antropología estructural, la naturaleza es entendida, digamos, como estado ontológico a partir del cual se elaboran las suposiciones lógicas de las estructuras mentales. Es decir, en las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss entiende la naturaleza como estado de naturaleza, como mera existencia biológica de los individuos, a partir de la cual se produce, dice, el pasaje de los hechos de naturaleza a los de la cultura, es decir, al estado de sociedad, al universo de las reglas. El estado de naturaleza es igual a la ausencia de reglas, y la primera regla, el primer pasaje al estado de sociedad, dice Lévi-Strauss, es la prohibición del incesto. Ni completamente natural, ni completamente cultural, la prohibición del incesto es una especie de bisagra entre naturaleza y cultura, con lo que está en el fondo de muchos mitos, como observan sus análisis mitológicos, así como también, por ejemplo, la transformación de lo crudo a lo cocido por medio del fuego, representa otro pasaje en la naturaleza o cultura, o también el pasaje de lo desnudo a lo vestido por medio de la ropa, o bien de lo salvaje a lo domesticado. Pero sigamos. Luego, una cuarta forma de pensar la naturaleza es como una categoría cultural o cosmovisional, como ocurre en la etnoecología, el perspectivismo y el multinaturalismo, pero también, diría yo, en el mismo Lévi-Strauss. Es decir, en el pensamiento salvaje de 1962, Lévi-Strauss observa que las clasificaciones indígenas de plantas y animales constituyen un pensamiento racional que nombra, ordena y clasifica a los seres en función de oposiciones lógicas culturalmente construidas a partir de la percepción de la naturaleza, es decir, una lógica de lo concreto que opera con perceptos y que se diferencia del pensamiento moderno occidental en tanto lógica de lo abstracto que opera con conceptos. Lo vamos a seguir viendo con Philippe Descola o Eduardo Viveiros de Castro. Por lo pronto, quería problematizar la idea de naturaleza en la misma antropología. En lo que respecta, por otro lado, a la naturaleza como ambiente o entorno, cabe observar que ha habido distintos enfoques teóricos que van desde un determinismo ambiental a perspectivas más sistémicas. A título de repaso, puede decirse que lo que sostenía el determinismo ambiental a fines del siglo XIX era que el ambiente y principalmente el clima determinaban capacidades de desarrollo cultural y social. Luego, este discurso se ablanda, por decirlo así, y deja lugar al posibilismo ambiental, que afirma entonces que el ambiente no determina el desarrollo cultural en sí, sino más bien sus límites, sus posibilidades. Es decir, la naturaleza no ya pensada como causa, sino como límite. Entiendo que esto ya lo han visto, por eso no me explayo demasiado en este punto. De cualquier manera pueden consultar al respecto el artículo de Kay Milton. Pero sigamos. Estas explicaciones tan generales y tan simples, sin embargo, no alcanzaban a explicar la diversidad cultural existente, con lo que las mismas fueron ganando complejidad y particularidad, dejando lugar a los estudios de ecología cultural y materialismo cultural. La naturaleza, sin embargo, sigue siendo pensada como un condicionamiento o límite, pero el que puede ser superado a través de respuestas tecnológicas y o culturales, con lo que las sociedades dejan de ocupar ese papel pasivo que tenían en el posibilismo o el determinismo ambiental y empieza a hablarse de su capacidad de adaptación, con lo que la ecología cultural, dice Julian Stewart, trata de explicar el origen de las características culturales a partir de las adaptaciones tecnológicas a determinados entornos,
que quedan contenidas dentro de lo que él denomina, algo artificiosamente, núcleo cultural, esto es, la constelación de características que están más relacionadas con las actividades de subsistencia y las disposiciones económicas. Por otro lado, desde el materialismo cultural, Marvin Harris sostiene que también los fenómenos culturales y sociales pueden entenderse, desde una perspectiva ética, como mecanismo de adaptación a determinadas circunstancias ambientales, como por ejemplo el tabú de comer vacas en la India, la guerra entre los Yanomami o el canibalismo ritual entre los aztecas, en tanto respuestas adaptativas, dice, a la escasez de proteínas. Es decir, se sostiene que las adaptaciones culturales y tecnológicas a factores ambientales específicos constituyen la explicación causal de las formaciones sociales. Por otro lado, la naturaleza comienza a ser pensada también en términos termodinámicos, y las sociedades en su capacidad de aprovechar y conservar la energía. Incluso Levi-Strauss participa en cierto modo de este paradigma al hablar de sociedades frías y sociedades calientes. Las sociedades calientes serían aquellas que requieren de grandes cantidades de energía para su funcionamiento, desencadenando el cambio social, mientras que las sociedades frías serían aquellas que optan por reducir al mínimo el gasto energético para mantenerse, con instituciones homeostáticas que tratan de obliterar cualquier cambio. Pero volvamos. Pensar las culturas solo en términos de adaptaciones de la especie humana al medio ambiente, como se propone desde este determinismo blando, supone reducir las mismas, en última instancia, a mecanismos adaptativos, negando la objetividad específica de las instituciones y los fines sociales, lo que ha llevado a fórmulas teóricas tales como cultura igual a tecnología por ambiente. Lo que nos lleva, como decía, a otra forma de pensar la naturaleza, a la antropología ecológica y su concepción de la naturaleza como ecosistema, lo que supone una ruptura de paradigma con respecto al determinismo ambiental, al desplazarse un pensamiento relacional, en el que el ecosistema es entendido como la totalidad de los seres vivientes y no vivientes, relacionados por medio de intercambios materiales, en un espacio definido de la biosfera, según la definición de Roy Rappaport, autor del clásico estudio etnográfico Cerdos para los ancestros, el ritual en la ecología de un pueblo en Nueva Guinea, de 1968, en el que analizaba el ritual y la guerra entre los Mbagamarin en términos de un mecanismo homeostático complejo entre poblaciones humanas, poblaciones de cerdo y poblaciones de vegetales, en las que el ciclo ritual de festines y guerras tiene una función de regulación ecológica. En este sentido, sostiene que no solo es posible, sino preferible, examinar las relaciones ecológicas de la especie humana en términos que también se aplican a las especies no culturales. El estudio de la especie humana como portadora de cultura no puede ser separado del estudio de la especie humana como una especie entre otras. Con lo que puede decirse que la antropología ecológica representa una progresión respecto del pensamiento determinista al pensar en términos de relaciones e intercambios materiales y flujos energéticos, dejando de lado las explicaciones causales y saliéndose del especismo, aunque sin embargo con la limitación aún de ser construcciones hechas desde una perspectiva ética, en la que la dimensión social y cultural de los fenómenos estudiados queda relegada a un segundo plano. Con lo que la etnoecología, término utilizado por primera vez por Harold Conklin en 1954, viene a significar un cambio de perspectiva en cuanto se abordan relaciones entre humanos y no humanos desde una perspectiva de MIC, es decir, que la cuestión pasa por cómo se conciben culturalmente estas relaciones antes de cómo se las explica antropológicamente, lo que supone volver sobre el conocimiento local, sobre los sistemas de clasificación locales. Aunque no por eso deja de ser un proceso de traducción cultural, en tanto, como observa Philippe Descola, las categorías del pensamiento occidental no pueden dar cuenta de la complejidad de las relaciones entre humanos y no humanos en otras culturas, con lo que la etnoecología termina siendo una suerte de descripción de las ecologías étnicas o locales, con la ecología científica como trasfondo o base. Por lo que algunos autores han propuesto reemplazar la categoría de naturaleza por la idea de lo salvaje, lo no domesticado, o bien la idea de lo híbrido, o incluso en afirmaciones como las de Bruno Latour, de que la naturaleza no existe. Sin embargo, hay que tener en cuenta
como observa Carlos Reynoso en Crítica de la Antropología Perspectivista, que el culturalismo de estos estudios ha reducido los problemas antropológicos a problemas ontológicos, dejando en segundo plano los problemas políticos y territoriales. Con lo que creo que pensar en términos de territorialidad nos ayuda a salirnos de esta discusión metafísica sobre la naturaleza y encontrar el sentido político, es decir, no dejar de pensar la naturaleza como territorio. Por ejemplo, me gustaría hablarles sobre un estudio etnográfico que el antropólogo Ralph Linton lleva a cabo hacia 1920 en las Islas Marquesas, en el Pacífico Central, para ilustrar de alguna manera esto de pensar la naturaleza de una perspectiva jurídico-política y no solo cultural. Les leo a continuación algunos extractos. Aunque los indígenas de las Islas Marquesas han estado sometidos al dominio de Francia desde 1842, se encuentran entre los últimos de los polinesios que se han convertido al cristianismo. Expulsaron a los misioneros y se resistieron a la influencia blanca tanto como pudieron. Pero en época de mi visita, que tuvo lugar en 1920-1922, la cultura de las Islas Marquesas era ya una cultura rota. Cuando los indígenas de las Islas Marquesas acabaron por verse obligados a someterse al dominio de los blancos, adoptaron el único medio de resistencia que estaba a su alcance. Dejaron de procrear. Las gentes preferían extinguirse a verse sometidas. Visité numerosas aldeas sin encontrar un solo niño. La alimentación de los indígenas de las Islas Marquesas se basaba casi por entero en tres frutales: el árbol del pan, el cocotero y el plátano, y en la caña de azúcar. Cuando nacía un niño, el padre plantaba un árbol del pan y un cocotero que bastarían para proveer de alimento al niño durante toda su vida. Todos los árboles y los huertos eran de propiedad individual y se transmitían por herencia. El jefe administraba la tierra en beneficio de la tribu, pero los árboles y las cosechas eran propiedad individual. La propiedad agrícola no estaba representada por tierras, sino por árboles o huertos. Todo el mundo tenía derecho a libre acceso a todos los materiales que se encontraban dentro del territorio de la tribu. No se reconocía la propiedad privada de los bancos pesqueros ni de los cotos de caza. Es decir, que la territorialidad indígena en las Islas Marquesas no se centraba en los derechos sobre el suelo, ius soli, como en las sociedades modernas, sino en el derecho sobre los árboles, con lo que el conflicto territorial no se desata de por sí cuando los colonos franceses desembarcan en las islas y las ocupan, sino cuando empiezan a talar los árboles, pues son los árboles y no el suelo objeto de derecho, si es que no sujetos de derecho. Es decir, recordemos que el texto de Linton tiene ya 100 años y no se pensaba entonces en derechos de la naturaleza. Por otro lado, no sería nada extraño que la decisión comunitaria de dejar de reproducirse tenga que ver con la tala de los árboles en la isla. No lo dice Linton, pero sí habla de una conexión directa entre la reproducción humana y los árboles, con la alienación territorial producida por la tala de los árboles, la destrucción de esa comunidad de vida, lo que conlleva la crisis anímica y cosmovisional de la población indígena. Con lo que, antes de preferirnos morir, creo que se trataba de que ya no podían vivir en tanto los colonos habían destruido los mecanismos reproductivos de la comunidad, lo que conllevaba la crisis de la organización territorial en su conjunto. En fin, creo que más allá de la crítica de las dicotomías modernas, se trata de pensar también en términos de territorio y conflictos territoriales, saliéndonos de los problemas de traducción cultural, por así decirlo. Es decir, creo que es importante que demos esta discusión, pero también es importante salirnos de ella.